una de las claves va a ser ese posible ascenso de la ultraderecha. El otro grupo de extrema derecha, la candidatura de Se acabó la fiesta, que está encabezada por el polémico activista de ultraderecha. El activista de ultraderecha, Alvise Pérez. De ultraderecha. Es que la ultraderecha sube, una subida de la ultraderecha, ¿no? La ultraderecha de Marine Le Pen. Y la extrema derecha en España. En el que la ultraderecha hacia una ultraderecha. Y a la extrema derecha sube. Más aún hacia la extrema derecha. Ese crecimiento de la extrema derecha. Crece un poco la extrema derecha. Y la extrema derecha. Aquí tenemos la extrema derecha, ¿no? Ese ascenso de la extrema derecha. Formaciones de extrema derecha, ascenso de la extrema derecha. De la extrema derecha, ultraderecha, derecha radical populista, niegan ser extrema derecha. La extrema derecha también. Donde la extrema derecha o derecha ultraliberal, la derecha a la ultraderecha, y la ultraderecha está el partido de la ultraderecha. Ese ascenso de la extrema derecha. La ultraderecha. Hablamos de extrema derecha como si fuera, y hay muchas extremas derecha muy distintas. Que entre en juego la extrema derecha, carta de naturaleza, la extrema derecha, el auge de la extrema derecha, de la influencia de la extrema derecha. Una subida tal de la ultraderecha, en cuanto al auge de la ultraderecha, dejar fuera a la ultraderecha. Esas extremas derechas, este es el problema, ¿no? Que la extrema derecha... La ultraderecha alemana. Que lidera un partido de ultraderecha a la ultraderecha. Extremas derechas. La verdad es que me preocupa el auge de la extrema derecha, las derechas y la ultrarradical. Volveremos a lo largo de la noche a hablar de la extrema derecha. La ultraderecha ha crecido. Y la ultraderecha, que estos partidos de ultraderecha... No significa que la extrema derecha... La fuerza de la ultraderecha. Un triunfo histórico de la extrema derecha. La entrada de ese partido de ultraderechas. El activista de extrema derecha. Primera fuerza de extrema derecha. Que se unan contra la extrema derecha, los partidos de extrema derecha. De un grupo de extrema derecha. Récord histórico de la extrema derecha a la extrema derecha de Marine Le Pen. Las fuerzas de extrema derecha. Como decíais, el ascenso de la ultraderecha, el voto joven ha ido a parar a la ultraderecha. Bueno, en Portugal la ultraderecha. Por primera vez entraría la extrema derecha. El grupo de la extrema derecha que más subirían. El partido de ultraderecha de Marine Le Pen. De la extrema derecha. Auge de la extrema derecha. Bueno, pues ya lo vemos, la extrema derecha ha estado muy presente en la campaña electoral. Tendencia dinámica de crecimiento de la extrema derecha en toda Europa. De la extrema derecha. La ultraderecha está sumando el auge de la extrema derecha. Entre esa extrema derecha... La ultraderecha no está creciendo tanto. Este friki antisistema de extremísima derecha como es Alvise. Pues que la extrema derecha gana escaños. Los dos principales partidos de extrema derecha en el Parlamento Europeo. El partido de ultraderecha que lidera Le Pen. Una extrema derecha diferente. El ascenso de la extrema derecha. La extrema derecha lidera en la derecha, ¿no? Polonia es el principal granero de la extrema derecha. El ascenso de la extrema derecha lo ha capturado muy bien la extrema derecha. Hace que esa extrema derecha gane peso. El cordón sanitario frente a la extrema derecha se ha convertido en el principal partido de la derecha. Cómo dialogar con la extrema derecha es muy complicado. Diferenciar dos tipos de extrema derecha, ¿no? Que sea una derecha, digamos, radical que podamos blanquear y con la que podamos pactar. Mantengamos una extrema derecha que se establezcan dos extremas derechas. Puedo girar hacia la extrema derecha. Bueno, decíamos que la extrema derecha no es homogénea. El activista de ultraderecha... Estamos viendo cómo también a nivel europeo la ultraderecha ha subido. Un trampantojo de extrema derecha. La línea del crecimiento de la extrema derecha en Europa. Que en la ultraderecha, ahora son los jóvenes los que son más de ultraderecha. Jóvenes de la ultraderecha. A pesar de este ascenso de las fuerzas de extrema derecha, de acercarse a ningún partido de extrema derecha. Un partido de extrema derecha. Y a las fuerzas de derecha e incluso de extrema derecha. De ultraderecha de Marine Le Pen. Más a la extrema derecha incluso, es decir, están más a la extrema derecha. De este grupo de extrema derecha. La ultraderecha sube en Europa, sube, como decimos, la ultraderecha. La ultraderecha alemana. Victoria clara, eso sí, de la extrema derecha. Los resultados de la extrema derecha, Meloni y la extrema derecha. Es precisamente porque aquí no ha ganado la extrema derecha, conteniendo también a la extrema derecha. La extrema derecha en conjunto, récord de la extrema derecha en el Parlamento Europeo.